A veces simplemente sabes que naciste para hacer algo y romperás cualquier regla que sea necesaria para lograrlo. Zach Milligan era un temerario que rompía las reglas del alpinismo, realizando algunas hazañas bastante salvajes y estremecedoras, como estás a punto de ver. Zach iba contra la corriente en todo lo que hacía, hasta el día de sus aterradores momentos finales. Desde que descubrió su vocación por la escalada a los 18 años, hasta vivir en una serie de cuevas durante 13 años, su impulso y pasión lo ayudaron a convertirse en un escalador de clase mundial y un increíble esquiador alpino. Pero también sería lo que le quitaría la vida. El Parque Nacional Yosemite en California se convertiría en su territorio, donde demostraría que la escalada era su vocación que no podía ignorar. Y no solo escalaba, Zach fue una de las primeras personas en atreverse a esquiar por las laderas de la cumbre congelada de Half Dome. ¿Serías lo suficientemente valiente para escalar laderas de montaña heladas como lo hizo Zach Milligan sin miedo? Una y otra vez. Imagina escalar hermosos acantilados a miles de pies sobre el suelo. Lo único que te impide una caída fatal es tu equipo de escalada, un agarre tan fuerte como el acero y una voluntad de vivir inconmensurable. Los vientos helados te azotan mientras te aferras a repisas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden agarrar, mucho menos escalar. Tiemblas y te estremeces, pero no por el viento frío. Tiemblas por pensar en el abismo que tienes debajo. Es una muerte segura. Tus rodillas se debilitan mientras te impulsas cada vez más alto. Escalas hacia una cima que no ofrece nada más que la promesa de una vista impresionante y la victoria de saber que tú, y solo tú, conquistaste esta cima. Pero a menudo, el viaje para conquistar a la madre naturaleza puede volverse fatal, como estás a punto de ver. El Parque Nacional de Yosemite es uno de esos lugares donde puedes experimentar la emoción de la escalada. Ofrece el potencial de paisajes pintorescos, naturaleza indomable y la oportunidad de superarte más allá de tus propios límites de supervivencia. Aquí fue donde Zach Milligan descubrió que, en el fondo, había nacido para escalar. Acompáñanos mientras profundizamos en la vida y muerte de Zach Milligan, el aventurero astuto, audaz y transgresor de las reglas, que será profundamente extrañado por quienes lo conocieron, la comunidad de escaladores y especialmente sus seres queridos. Zach Milligan era un hombre que estaba preparado para asumir los riesgos que conlleva la vida al aire libre. En otras palabras, era un verdadero guerrero. Pero sorprendentemente, Zach no mostró un interés real en la escalada ni en las actividades al aire libre cuando era joven. Después de la preparatoria, Zach entró al mundo laboral y consiguió trabajo como aprendiz de electricista. Se metió en una rutina muy ocupada, comprometiéndose a trabajar 60 horas a la semana. Y luego, un día aparentemente normal, su vida cambió por completo cuando fue a cortarse el cabello. Zach tenía 18 años cuando estaba en la barbería. Notó un cartel en la pared de la cumbre del Half Dome, y todo su mundo cambió con solo ese cartel de un lugar que nunca había visto antes. Vi una foto del Half Dome en la barbería y pensé, ¿dónde es eso? Sabía que tenía que escalarlo, diría Zach después. Sabía que tenía que encontrar la manera de llegar ahí y de alguna forma escalar esa enorme pared. Después de esta experiencia, Zach decidió convertirse en escalador. En palabras del propio Zach, fui a Mountain Ventures en Atlanta y vi una foto de Peter Croft escalando el rostrum en solitario. Y con eso quedó sellado. Sea lo que sea eso, eso es lo que soy ahora. A veces simplemente sabes que naciste para hacer algo, y a pesar de su fascinación por Yosemite y Half Dome, terminaría siendo una montaña completamente diferente y una situación completamente distinta la que acabaría con la joven vida de Zach. Así que Zach compró 50 metros de cuerda, un dispositivo de aseguramiento para escalada en solitario, excéntricos, empotradores y un juego de frens de vástago rígido. Si no estás familiarizado con la escalada en roca, estos dispositivos te ayudan a llegar a la cima con vida. Los dispositivos de aseguramiento básicamente reemplazan a un compañero de escalada. Te permiten asegurarte a ti mismo sin necesidad de un compañero. Los hexes y los stoppers son ambos dispositivos de protección pasiva que se colocan en grietas y estrechamientos de una pared de roca. Estos, literalmente, te salvarán la vida si llegas a caer. Los frens de vástago rígido, conocidos simplemente como dispositivos de leva, tienen levas que soportan mejor tu peso para que no tomes desvíos no planeados por la pared del acantilado. Así que, con todo el equipo necesario, Zach emprendió la siguiente etapa de su viaje para convertirse en un maestro escalador.
Con su tenacidad inquebrantable, él mismo se enseñó a escalar liderando en solitario largos, que son secciones de la escalada que se suben de un solo tirón. En su primera temporada realizó más de 100 ascensos. Para hacer esta hazaña aún más impresionante, también descendió escalando cada una de ellas. Está claro que su pasión por la escalada se elevó más alto que las propias montañas. Como estoy seguro de que puedes imaginar, bajar por una pared de roca es muchísimo más difícil que subirla. Mientras que subir utiliza movimientos musculares concéntricos como una dominada, bajar requiere un uso excéntrico de tus músculos, lo que significa que tus músculos tienen que alargarse mientras están bajo tensión. Se necesita más control, fuerza y fuerza de voluntad para bajar, así que naturalmente mejorará mucho más tu habilidad que subir. De cualquier manera, Zach Milligan tenía una meta, y no había nada que lo detuviera para lograrla. Zach había descubierto un amor absoluto por el deporte, así que su deseo de devorar cualquier ruta era insaciable. Frecuentaba Sand Rock en Alabama, Tennessee Wall en Tennessee y Looking Glass en Carolina del Norte. Pero necesitaba estar más cerca de los principales destinos de escalada, donde pudiera perfeccionar aún más sus habilidades de escalada. Cuando tenía 19 años, decidió dejar su estado natal de Georgia y mudarse al otro lado del país, a Denver, Colorado. Aquí encontró trabajo como electricista, pero esto realmente solo era un medio para un fin, y ese fin era conquistar algunas de las rutas de escalada más difíciles de la zona. Colorado y las áreas circundantes ofrecían más oportunidades para que Zach escalara todo lo que quisiera. Y era un paso más cerca de la montaña donde todo comenzó en el Parque Nacional de Yosemite, la exquisita Half Dome. No muy lejos de donde se hospedaba, Zach descubrió el hermoso El Dorado Canyon. Pero este no fue su único descubrimiento. También descubrió su amor por la escalada libre en solitario. La escalada libre en solitario es la versión más extrema del alpinismo, donde los escaladores desafían a la muerte ascendiendo acantilados solo con su propia fuerza y valentía. Además de un poco de magnesio, para que el sudor en sus dedos no los lleve a una muerte prematura. Probablemente has oído hablar de Alex Honnold y del famoso documental llamado Free Solo, que cubre su increíble ascenso a Half Dome sin cuerdas ni otras ayudas para escalar. Solo un pequeño porcentaje de los escaladores practica el free solo, ya que un solo error podría significar la muerte o una lesión grave. Podrías decir que es absurdo arriesgar tu vida de esta manera, pero hay una emoción incomparable en tocar la puerta de la muerte y luego huir cuando finalmente te responde. Sin embargo, tiene sus límites, ya que algún día la muerte estará esperando ese llamado. Zach continuó tentando a la suerte. Si pensabas que escalar sin cuerdas era una locura, Zach fue un paso más allá haciendo solo a vista, lo que significa que hizo la ruta sin ningún conocimiento o planeación previa. Hizo solo a vista en la 5.7 Bastille Crack y en 5.7 Osiris en Lumpy Ridge. La grieta Bastille requirió que usara técnicas a las que estaba acostumbrado, como empotrar las manos y utilizar fisuras de dedos cuando los huecos eran demasiado pequeños para meter toda la mano. Sin embargo, Osiris resultó ser una bestia más difícil de enfrentar. Como dijo Zach, tenía fisuras anchas y esa fue mi primera experiencia con la escalada en fisuras anchas. Al escalar eso en solitario, fue cuando aprendí que podía mantener la calma y que no le tenía miedo a las alturas. Fue en ese momento cuando Zach se dio cuenta de que tenía el valor para escalar sin protección. Sin embargo, todavía quería un reto mayor. Su deseo de superar lo imposible realmente no tenía límites. Si aún no estás familiarizado con los sistemas de clasificación de escalada, los escaladores en Estados Unidos usan el sistema decimal de Yosemite. Un sendero de clase 1 sería un sendero plano por el que recorres sin problema, mientras que cualquier grado que empiece con un 5 indica una pared que hay que escalar. Una 5.1 a 5.4 es una escalada más fácil que los principiantes podrían intentar. Una vez que empiezas a subir de 5.5 hasta 5.15, las cosas se ponen un poco más difíciles, y esto solo se recomienda para escaladores intermedios hasta expertos, respectivamente. Luego tienes el sistema de calificación WBI. Esto se refiere a escaladas en hielo que cambian según la temporada. WB1 es el más fácil, mientras que WB8 es el más difícil que existe. ¿Por qué deberías conocer el sistema de calificación de invierno? Porque la escalada en hielo resultaría ser el siguiente gran desafío de Zach y al final su caída. Zach regresó a Atlanta, Georgia, en 1999 para visitar a su viejo amigo y dueño de Mountain Ventures, Doug Peterson.
Preguntó sobre la escalada en hielo, y sabiendo de la fortaleza y valentía de Zack en la roca, Doug estuvo feliz de prestarle sus herramientas personales y crampones para mayor agarre en terrenos resbalosos. Ese mismo día, Zack se subió a su sedán y condujo hasta Carolina del Norte para probar suerte escalando hielo. Quedó enganchado de inmediato. Al día siguiente condujo de regreso a Mountain Ventures, compró un equipo completo de escalada en hielo y se fue a Silverton, Colorado, hogar de rutas de escalada en hielo de clase mundial. En esa primera semana de escalada, escaló en solo integral la Dilo I-4 Stairway to Heaven de 1200 pies, lo que le valió el apodo de Georgia Ice. Una vez que probó la escalada en hielo, Zack dijo, «Supe que esto era para mí». ¿Qué hace que un hombre haga solo integral en escaladas tan peligrosas como esta? ¿Es un sentido de rebeldía? ¿O es solo por la emoción de vivir la vida justo al borde, literal y metafóricamente? Algunos dicen que cuanto más cerca estás de la muerte, más aprecias la vida. El guía de escalada y compañero de escalada de Zack, Aaron Jones, dijo, «Es la única persona que conozco que empeora cuando está con cuerda». Pasaron los inviernos de 2006 y 2007 viviendo en las cuevas de Yosemite. Jones dijo que Zack parecía que se iba a sacudir y caerse de la pared, aunque estaba en el mismo terreno que ya había escalado en solo libre. Según Zack, era como una meditación en movimiento. Lo hace porque siente que está en contacto con Dios. Me hace sentir como si estuviera en un lugar mágico. Su motivación claramente venía de una visión holística. ¿Pero crees que este tipo de deporte extremo vale la pena el riesgo? Zack Milligan definitivamente era un contracorriente que iba en contra de la norma. No le gustaba que le tomaran fotos y durante muchos años no quería que sus hazañas de escalada y esquí fueran documentadas en los medios. Algunos encontraban a Zack torpe en lo social y a menudo ofendía a la gente simplemente al abrir la boca. Los escaladores que no lo conocían muy bien le pusieron el apodo de Hater Zack, pero quienes estaban más cerca de él saben que eso era simplemente él siendo sincero tal como era. Zack se describía a sí mismo como condescendiente y autocrítico. Otros dicen que soy brutal, honesto, todo eso. Una de sus compañeras de escalada de mucho tiempo, Jean Redell, lo describió como alguien que daba una perspectiva que a veces era extrema, a menudo deliberada, siempre calculada y en su mayoría bien recibida. Su carácter único se hace evidente cuando escuchas ciertas historias sobre su vida. El escritor que escribió sobre Zack y que lo conocía personalmente, Chris Van Leuven, relata una historia en la que Zack le contó que había hecho free solo en la Steak Salate en Yosemite completamente desnudo. Chris también dijo que Zack había sido mi compañero de escalada favorito y un amigo cercano. Juntos conquistaron rutas desafiantes, como la North Buttress of Middle Cathedral de 2000 pies y dificultad 5.10, una pared interminable de roca suelta en Yosemite. También escalaron Kill Kill Abyss, una ruta de varios largos con dificultad 5.12 también ubicada en el valle de Yosemite. Y luego está la historia de cómo vivió en diferentes cuevas a lo largo del valle de Yosemite durante 13 años. Después de escalar en solo libre los 1200 pies de la ruta WCI-4 Stairway to Heaven en 1999 y descubrir su amor por la escalada en hielo, poniéndolo en práctica en Colorado, Zack continuó hacia el oeste hasta Yosemite. Era pleno verano y Zack estaba ahí solo, así que hizo lo que mejor sabía hacer y siguió escalando. Se aventuró encantado por rutas cuyos nombres ni siquiera conocía todavía, y pasó su tiempo acampando entre las rocas y cocinando comidas sencillas en una estufa de campamento. Decidió conseguir un trabajo en la zona para poder ganar dinero y seguir persiguiendo su pasión. Fue en el lujoso Hotel Ahwahnee, situado en Yosemite. Sin embargo, este trabajo no duró mucho. Zack llegó tarde al trabajo, bebió durante el turno y finalmente lo despidieron. Incluso le lanzó un frasco de detergente lavavajillas en polvo a su gerente. La nota en su carta de despido decía: «El lavaplatos más rápido que he visto, pero el peor empleado de todos. No volver a contratar». Esto lo llevó a convertirse en el encargado de limpieza para Yosemite Park's Cleaning Service, Best Bet. Según él, lavaba ventanas, instalaba y limpiaba alfombras. Pero esto solo era una forma de pasar el tiempo y hacer dinero entre sus ascensos por las numerosas rutas de escalada del parque, volando entre las águilas. Hizo de las tierras salvajes del parque Yosemite su hogar, y vivió en cuevas durante los siguientes 13 años. Cada noche encontraba un nuevo lugar para poder evadir a los guardabosques y disfrutar más del hermoso paisaje, planeando nuevas rutas por los acantilados impresionantes que lo rodeaban. Durante este tiempo en Yosemite,
Zack acumuló una cantidad increíble de experiencia en escalada, pasando de ser un escalador experto a un maestro que dejaría su nombre grabado en los anales de la historia del Parque Nacional Yosemite. Después de su tiempo en la naturaleza y de vivir un tiempo en su auto, Zack se mudó con un amigo durante 3 años. También fue mientras vivía en el Parque Nacional Yosemite que conocería a su futura novia, Kristen Anderson. Ella dijo que Zack es la persona más interesante que he conocido. Me enamoré de él en el momento en que lo conocí en 2004 durante mi primer verano en Yosemite. Le doy crédito a Zack por mostrarme de lo que era capaz. Él me retó y me empujó más allá de los límites que yo creía tener y me hizo un mejor escalador. Ellos solo empezaron a salir en 2011, pero Zack pasó la mayor parte de sus últimos años en Yosemite con ella, viviendo en una casita en el lado oeste del parque. Algunos de sus logros incluyen escalar la regular Northwest Face de Half Dome más de 20 veces, la cual también ascendió en solitario y a gran velocidad en 2 horas y 37 minutos. Cuando ascendió la ruta Widow's Tears de 1680 pies W5 en Yosemite, en 2016 dijo que fue trivial, pero que era hermosa. Es una escalada increíble. Esto demuestra su inmenso talento y su naturaleza loca e indomable, que siempre estaba buscando otro desafío. Y esto no solo incluye desafíos y hazañas de escalada. Zack hizo titulares en todo el mundo cuando formó parte de un trío que esquiaron todo el camino hacia abajo de Half Dome en pleno invierno. Esta fue una hazaña increíble que nunca se había hecho antes, y documentaron la mayor parte de su descenso. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yosemite, sabrás que es un espectáculo digno de ver. Con acantilados verticales que se extienden por miles de pies de altura, la zona montañosa es el sueño de todo escalador y excursionista. La cima de Half Dome es una de las montañas en esta zona que inspira asombro y maravilla en cualquiera que contemple la belleza colosal. Esta es la cima que marcó el inicio de todo para Zack Milligan ese día en la barbería. Es una cima muy conocida, nombrada por su forma distintiva. Tiene 3 laderas suaves y redondeadas que parecen haber sido cortadas a la mitad, creando una pared de acantilado vertical que atrae con su silencioso y seductor llamado a los escaladores expertos para que pongan a prueba su temple. Half Dome se eleva a 1,443 metros sobre el valle de Yosemite, a una altitud de 2,696 metros sobre el nivel del mar. Es una de las escaladas más codiciadas tanto para excursionistas como para escaladores. Estas imponentes losas de granito son un destino atractivo y se consideran uno de los principales destinos en todo el mundo para los escaladores. La forma más fácil de subir Half Dome es conseguir un permiso y hacer la caminata con la ayuda de cables. Pero ¿dónde está la diversión en eso? La forma más emocionante es subir directamente por la cara del acantilado. Pero para aquellos de nosotros que no tenemos instinto suicida, Half Dome ofrece un nivel diferente de intensidad. La último cuarto de milla de la impresionante cúpula requiere un permiso, y debes subir 400 pies por la ruta de los cables para llegar a la cima. Esta no es una cima que quieras subestimar. El 21 de febrero de 2021, Zack Milligan y su amigo Jason Torlano hicieron historia al ser las primeras personas en esquiar desde la cima hasta el fondo del valle. Lo que hace que el descenso por Half Dome sea aún más loco es que definitivamente no es un descenso de esquí. La pendiente más suave es una pared de granito de 45 a 60 grados donde la nieve apenas puede adherirse. De todos modos, Jason Torlano, el hombre detrás de este proyecto loco, convenció a Zack y a un camarógrafo, Erik Rasmussen, de unirse a él en esta atrevida aventura. Para llegar al fondo, el trío tuvo que hacer más que solo esquiar. Se conoce como esquí de montaña, una mezcla de esquí, rappel y escalada para poder bajar en una sola pieza. Se necesita mucha habilidad, paciencia y ya sea valor o estupidez. Tú eliges. Como dijo Rasmussen, nunca es bonito, solo se trata de bajar con vida. Afortunadamente, el equipo estaba preparado para enfrentar cualquier desafío y aprovecharon la ventana meteorológica que solo se da una vez por temporada ese día a finales de febrero. La ruta que eligieron se llamó Bushido Gallery, en honor al código de honor samurái. Bushido se traduce directamente como el camino del guerrero. Afortunadamente, estos intrépidos exploradores eran todos guerreros por mérito propio. El líder del equipo, Jason Torlano, es un padre rudo de 4 hijos y un paramédico voluntario en zonas de guerra en Medio Oriente, lo que le da los nervios de acero necesarios para este tipo de viaje. Ha llamado a Yosemite su hogar desde que era joven, así que sabía qué esperar.
La ruta era empinada y expuesta, y tenían que asegurarse de que las condiciones fueran las adecuadas. De lo contrario, podrían resbalar fácilmente y caer al vacío hasta morir. Pero afortunadamente, la pareja logró bajar los 1,414 metros de descenso a salvo, aunque con las manos temblorosas y las piernas cansadas. Zach le dijo a su amigo cercano, Chris Van Leuven, que no estaba en una situación en la que pudiera sobrevivir. No tenía nada que hacer en Half Dome. No soy un esquiador de verdad. Pero afortunadamente su determinación lo sacó adelante en esta ocasión. En el momento de este gran logro, todos sus amigos y familiares no tenían idea de que Zach Milligan ya no estaría con vida menos de 2 años después. El último día de su aventura comenzó en las Rocallosas de Alberta, en una ruta de escalada conocida como Polar Circus. Ubicada sobre la Icefields Parkway, la temida ruta Polar Circus atrae a los escaladores de hielo que buscan una verdadera prueba de sus habilidades. Esta escalada de varios largos alcanza una altura vertiginosa y exige un alto nivel de destreza técnica mientras asciende por la cara congelada de Cirrus Mountain. Cada largo presenta nuevos desafíos, desde la caminata inicial por la canaleta hasta el aterrador ascenso final del lápiz, un carámbano independiente de 45 metros clasificado como Ville E6. Y como si eso no fuera suficiente, el tramo en forma de cinta añade una capa extra de dificultad con su hielo desplomado y huecos traicioneros. Solo los escaladores más experimentados deberían atreverse a intentar esta aventura gélida, donde la línea entre la emoción y el peligro es sumamente delgada. Estas condiciones extremas la convirtieron en la escalada perfecta para alguien como Zach Milligan. Comenzó su ascenso final el 10 de febrero de 2023. Con temperaturas bajo cero y montañas cubiertas de nieve a su alrededor, Zach estaba en su elemento. Dado que las Rocallosas son una zona inmensa de avalanchas, probablemente Zach llegó bien preparado, pero nada puede prepararte para una caída como la que enfrentó ese día. Escalar la cara congelada de la montaña trae muchos desafíos que requieren piolets, crampones y equipo que te impida deslizarte hacia una muerte prematura. Y el tramo final de este ascenso no es ninguna broma, literalmente es un carámbano independiente. Pero Zach, siendo el individuo terco que era, siguió adelante. Era viernes y al final del día los guardabosques empezaron a sospechar. Cuando encontraron el auto vacío de Zach, todavía estacionado en el estacionamiento, se formó un equipo de búsqueda, ya que cada segundo cuenta en un entorno helado. La hipotermia puede aparecer en 10 a 20 minutos en temperaturas tan frías como esta, así que para los guardabosques, la carrera contra el tiempo había comenzado. Sin embargo, sus esfuerzos serían en vano. En algún momento durante los tramos superiores de su escalada en hielo, Zach Milligan, de 42 años, murió al caer. La búsqueda a pie continuó, pero sería un dron el que localizaría su cuerpo al día siguiente, confirmando que los peores temores de todos eran ciertos. Cuando sigues tocando a la puerta de la muerte, tarde o temprano te va a responder. Más tarde ese día, su hermana, Martha Milligan Hart, confirmó la desgarradora noticia en Facebook. Ella escribió: era un escalador de clase mundial, un esquiador alpino increíble, un músico talentoso y sumamente inteligente. Podía contar una historia sumamente entretenida y hacer que casi cualquier cosa fuera graciosa. Se le extrañará más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. Entonces, ¿qué le pasó a este experimentado escalador rebelde? Como nadie estuvo ahí para presenciar su caída, estos son los hechos que conocemos antes de la escalada. Se sabe que Polar Circus tiene avalanchas frecuentes, y aunque no está confirmado por los informes que pude encontrar, también sabemos que Zach estaba más cómodo escalando sin cuerdas que con ellas. Ya había escalado sin cuerda varias rutas de hielo, así que probablemente esta era otra en su lista de deseos. Según un informe de incidentes de parques de Canadá, cayó desde una de las secciones superiores más difíciles en Polar Circus. Ya sea que una avalancha lo haya sorprendido, o que una de sus presas de hielo se haya roto inesperadamente, sabemos que sus últimos momentos los pasó haciendo lo que amaba, escalar en un terreno accidentado e implacable. Fueron sus últimos pensamientos sobre su familia, su novia, mientras caía. Estaba su mente tranquila y sus pensamientos en paz, ya que a menudo llamaba a la escalada su meditación. Su hermano Austin Milligan confirmó que no habría autopsia y su muerte fue considerada un accidente. Todos los que lo conocían quedaron absolutamente devastados por esta noticia. Zach era una persona directa, honesta, trabajadora y un atleta extremadamente dedicado. Él transmitía honestidad y alegría a todos los que lo rodeaban y tenía un alma genuina que no quería llamar la atención. Kristen Anderson, su novia con la que empezó a salir en 2011, comparte sus recuerdos más queridos con Zach.
Ella dijo que él era una persona diferente cuando estaban escalando en las montañas y que sus recuerdos más preciados eran de esos momentos. Mis días favoritos con él eran cuando nos despertábamos a las 3 de la mañana, corriendo por las crestas de la alta sierra y disfrutando del sol y el viento. Fuera de la escalada, él ofrecía perspectivas únicas sobre el mundo y siempre era la persona con la que podía hablar durante horas. Di lo que quieras sobre Zach Milligan. Es evidente que dejó una huella imborrable en quienes lo rodeaban y llevó los deportes extremos de la escalada en roca y en hielo a un nivel completamente nuevo. Al final pagó el precio más alto. Pero esto no le quita el carácter de guerrero que tenía. Pero todos tenemos nuestras propias percepciones de la vida. ¿Te esforzarías al límite como lo hizo Zach viviendo al límite? Cuéntame lo que piensas en los comentarios.